semana y terminamos el ciclo académico. Ya debes estar el 99% listo para dar el examen. Bien, para eso vamos a desarrollar el tema de taxonomía. Yo soy el maestro Javier Rojas Solorte. Primero vamos a hablar de las generalidades de la taxonomía y luego entramos a hablar de los reinos. He estado revisando las preguntas de su compendio y en esta oportunidad, de todos los reinos que hay, más se han centrado en dos, o se podrían decir tres reinos: el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia. Esos reinos son un poco amplios, pero he tratado de resumir lo más necesario posible para que tú puedas rendir un buen examen. Bien, empezamos por acá entonces. Taxonomía. Recuerda que la taxonomía viene de dos voces griegas, ¿ya? De dos voces griegas, de taxis, que significa orden, y nomos, que significa norma, o también puede significar ley. Eh, También a la taxonomía se le puede llamar biotaxia o taxonomía biológica. También con esos nombres se le conoce a la taxonomía. Si a ti te hablan de la biotaxia, se refieren a la taxonomía. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace la taxonomía? La taxonomía es la rama de la biología que se va a encargar de qué? De identificar, describir, clasificar, nombrar a todos los seres vivos. Todos los seres vivos que el hombre hasta la actualidad haya conocido presenta su nombre científico. Todo, 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 desde lo nivel microscópico hasta el nivel macroscópico. De lo que tú no puedes observar hasta lo que tú puedes ver a simple vista. Todo lo que el hombre conoce de seres vivos tiene su nombre. ¿Qué pasa si por ahí, supongamos, en la selva, los biólogos encuentran una nueva especie? ¿Quién se va a encargar de clasificarlo en dominios, en reinos, en filums, en clase, familia? ¿Quién se va a encargar de hacer eso? Todo ese trabajo de identificar, describir, clasificar y darle un nombre científico, se encarga la taxonomía. Creo que hay una pregunta acerca de eso. Te dice, ¿no? Se descubre una nueva especie y ¿cuál de todas esas ciencias se encarga de clasificarlo, de nombrar, de identificar, de describir a qué categoría taxonómica pertenece? Eso sería la taxonomía. ¿Cuál es el objetivo de la taxonomía? Es organizar y proponer un grupo jerárquico. A eso nosotros lo vamos a llamar jerarquías taxonómicas, que actualmente ya es fijo, ya las jerarquías taxonómicas. ¿Quién es el padre de la taxonomía? Carlos Linneo, o en algunos libros lo vas a encontrar como Carl Linneo o también como Carl von Linneo. Ya también son sus nombres. ¿Qué obra escribe él? Él, de hecho, escribe dos obras. La primera se llama Species Plantarum, que se publica en el año 1753. Y luego tenemos la obra más resaltante, Systema Naturae, que se publica en el año 1735. ¿Ya? Ahora, ¿por qué a Linneo se le considera padre de la taxonomía? Porque él escribe una obra. ¿Ya? ¿Cuál de esas obras es el más importante? Sistema de la naturaleza, el System Naturae. Está escrito en latín, ¿ya? Ese es el título en latín. Esta obra es la más importante. ¿Por qué? Porque en esta obra Linneo propone la famosa nomenclatura binomial. ¿Qué es la nomenclatura binomial? La nomenclatura binomial a mí me sirve para otorgarle, o son ciertas normas que debe cumplir un nombre científico de una especie o individuo. ¿Ya? Es justamente por eso que a él lo consideran como padre de la taxonomía. Por aquí, mira, justamente vamos a hablar de la nomenclatura binomial.
La nomenclatura binomial viene, o en este caso propone, el nombre científico que tiene una especie, ¿ya? Una especie, cualquier especie, puede ser animal, puede ser planta, puede ser un protozoario, una bacteria, un hongo, etc., una arqueobacteria. Todo ello, quien puso su nombre científico o que siguiendo se propuso ese nombre, siguiendo la nomenclatura binomial. Recuerda que esta tiene reglas, ¿ya? Hay reglas para escribir el nombre científico. La primera regla es que se va a usar el lenguaje latín, ¿ya? El lenguaje latín. Por eso dice se basa en el uso de latín. Está conformado por dos palabras o dos taxones. ¿Cuáles son esos taxones que participan para formar el nombre científico? El género y la especie. Género y especie. En algunos casos también se le agrega la subespecie. Ya, por eso que algunos nombres científicos tienen tres nombres, ¿no? O sea, tres palabras. Luego, la siguiente regla es que el género inicia con mayúscula. La especie se escribe todo en minúscula. Ahora, ¿qué pasa si el nombre científico tú lo escribes a computadora, o sea, usas el Word, pongamos? El nombre científico debe ir en cursiva. Ya, si tú usas computadora, vas a usar cursiva para los nombres científicos. Pero ¿qué pasa si tú lo escribes a mano, o sea, manuscrito? Ahí la palabra debe ir subrayada por separado. El género, el género y la especie. ¿Qué más? Y el nombre vulgar o el nombre común se escribe entre comillas. Ahora, por acá vamos a ver algunos casos. Mira por acá. ¿Eso qué es? Un perro, ¿verdad? Es un perro. Por aquí vamos a colocar su nombre científico del perro. Justamente, observa por acá, vamos a sacar el puntero láser. Acá mira, tienes por aquí el nombre científico de este animal, el Canis familiaris. Ya ese es el nombre científico del perro. Está escrita en minúscula, perdón, en cursiva, toda la palabra está iniciando con mayúscula. Esta, la primera palabra vendría a ser el género y familiares, todo en minúscula vendría a ser la especie. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero abreviar? ¿Cómo se escribe? Igualito, solamente que la primera, o sea, la abreviación del género inicia con mayúscula y se le pone punto. Y todo lo demás en minúscula. Ahora, ¿qué pasa si tú lo escribes a manuscrito? Sería así, pues, ¿no? Escribir por palabra. El género, el primer subrayado para el género, el segundo para la especie. Y abreviado, solamente se subraya ¿cuál? Solamente la especie, ¿ya? La especie nada más. Nota, 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 nota por acá. Importante. ¿Qué sucede con los nombres científicos que poseen más de dos palabras? Justamente lo que yo te comentaba. Por ejemplo, el nombre científico del ser humano, ¿cuál es? Homo sapiens sapiens, ¿cierto? No es solamente Homo sapiens, pero lo normal es que el nombre científico esté formado por dos palabras, género, especie. Ahora, ¿qué pasa con tres palabras? Justamente mira por acá, humano, un perro, una mosca y también otra mosca por acá. Esta es mosca de la fruta, esta es la mosca que transmite el dengue. Vamos por acá a conocer su nombre científico, mira. El nombre científico del hombre, ¿cuál es? Homo sapiens sapiens. Nombre vulgar, hombre. Humano también lo puedes decir, ¿no? La primera que vendría a ser, mira por acá. El primero es el género, la segunda palabra es la especie y la tercera palabra es la subespecie. Ahora, en caso del perro doméstico, es Canis lupus familiaris. Ya Canis vendría a ser el género,
Y lupus vendría a ser la especie y familiaris la subespecie. Ahora, ¿qué más? Tengo por acá, mira, Drosophila. Y acá otra palabra entre paréntesis, Melanogaster. Esta es la mosca de la fruta. ¿Qué será esto que se está escribiendo entre paréntesis? Vamos a ver. La primera viene a ser el género. Y si quieres escribir el subgénero, se escribe entre paréntesis. Y luego la especie. Aquí tenemos a Aedes aegypti. Es el mosquito transmisor del dengue. De igual manera, el primero vendrá a ser el género, el segundo el subgénero y el último la especie. ¿Ya? Eso significa, por ejemplo, cuando tú veas el nombre científico conformado por tres palabras. ¿Ya? Si no tiene paréntesis, significa que la tercera es una subespecie. Pero si hay paréntesis en esas tres palabras al medio, vendría a ser el subgénero. Nada más. Continuamos por aquí. Vamos a practicar, muchachos. A ver, ¿cuántos errores hay en esos nombres científicos? Vamos, comenta por ahí. Solamente errores. Solamente errores. Mencionas los números donde está mal escrito el nombre científico. Vamos, tú puedes. Te doy un minuto para que leas todo. ¿O será que todos están bien escritos? Ya, la 5 dice que es, en la 5 hay error. Solamente comenta los errores. Errores nada más. A ver, vamos a entrar al chat, mensajes. Ya, a ver, por acá me comentan 5, 3, 2, 3, 4, 9 y 10. Ya, vamos a verificar. Hay 5, dice, pero ¿cuáles son? Mencióname qué números son, qué números. Ya, por ahí, Aranda menciona 2, 3, 4, 9 y 10. Vamos a verificar. A ver, chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Ya 3 y 4 dice por ahí Trujillo. A ver, comenten, chicos, comenten, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ahí tiene, mira, Solanum tuberosum, Vultur gripus, Tremarchus ornatus, Cantua bucifolia. Ya, vamos a dar la respuesta porque si no nos gana el tiempo. Mira, ya, 14. Ok, 14 dice. Claro, la 14. La 2 también. La 2. Así es. Vamos a verificar cuáles son las que están mal escritos. Ahí está. Los que están mal escritos. La 2, ¿por qué está mal escrito? Porque, bueno, cursiva es correcto, pero no está empezando con letra mayúscula. La 2, completamente incorrecto porque todo está en mayúscula y eso es incorrecto. La 4, ¿por qué está mal? Porque en ambas palabras se inicias con mayúscula. La 6, ¿por qué está mal? Porque ha subrayado completo, no está por separado. La 9, ¿por qué está mal, chicos? Porque está en mayúscula la letra inicial de cada palabra. La 10 está al revés, ¿no? Ha empezado con minúscula y la especie la ha puesto con mayúscula, entonces también está mal. La 12, ¿por qué está mal? Porque está subrayado completo. Y la última, ¿por qué está mal? Está bien escrito, sí, pero le falta subrayar la palabra por separado. Si gustas, puedes tomarle capturita por ahí para que agregues ahí tus nombres científicos. De la papa, cóndor andino, oso de anteojos, rana de titicaca, flor de la cantuta, cocodrilo, jurel, arroz y tal. A ver, vamos por acá. No, ya fue ya. Ya, vamos a dar la clave nada más. A ver, en la siguiente sí vas a participar, ¿ya? A ver si sale todas las claves. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está.
Vamos con la 2. La dos. ¿Cuál es la clave? Te dice, mira, Mateo está elaborando una infografía escolar sobre la ganadería de los Andes y necesita incluir el nombre científico de la alpaca. Su profesor le ha advertido que perderá puntos si no respeta la escritura básica del sistema binomial propuesto por Linneo. ¿Cuál de las siguientes opciones debe elegir Mateo para imprimir su infografía de manera correcta? ¿Cuál es la clave? La C, dicen la C todos. C, C, C. Vamos a verificar si la C es correcto. Excelente. Así es. La clave es la C. Perfecto, jovencitos. A ver, si gustas, tómale capturita, porque esto no está en el apunte, por si acaso. Tómale captura por ahí. Continuamos. Por aquí, categorías taxonómicas. Ya las categorías taxonómicas. Tenemos por aquí el dominio. ¿Cuántos dominios hay, jovencitos? Hay tres. Hay tres dominios. ¿Cuáles son? Tenemos por aquí el dominio Archae. ¿Ya? Archae. Tenemos por aquí el dominio bacteria. El dominio eucaria. ¿Ya? Eucaria. Luego, la siguiente categoría taxonómica. Recuerda que el dominio es la de mayor jerarquía. Vamos a ir de mayor jerarquía a menor jerarquía. Ya de mayor jerarquía en categorías taxonómicas es el dominio. Ahora, nos vamos a centrar en, vamos a tomar al dominio eucaria. A esta flechita hacia abajo, ¿ya? Dominio eucaria. Para hablar de reino. Dentro del dominio Eucaria, ¿cuántos reinos hay? Verifiquemos por aquí. Por acá tenemos al reino Animalia. Tenemos por aquí al reino Plantae. ¿Qué reino sería? Así es, reino Fungi. Ya recuerda que hay un reino más, ¿ya? Reino más. Y justamente ahí te lo he puesto, ¿no? Ahí está, el reino Protista. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué sigue después del reino? Vamos a continuar con, vamos a tomar como ejemplo el reino Animalia. Ya estamos desglosando. Vamos a tomar como ejemplo reino Animalia. Ahí está. Luego, después del reino que sigue, filum o división. Ya, filum o división. Recuerda que el filum es para animales y división es para plantas. Por acá tenemos, mira, filum chordata. Ese está en latín. Pero en Spanish es filum cordados. Ya, cordados. Y otro filum te lo dejo por ahí. ¿Listo? Ahora, por aquí vamos a tomar como ejemplo, vamos a desglosar el filum cordados para hablar de clase. Ya, clase. En clase, mira, ahí tenemos unos cuantos imágenes. Ya, ahí está. En clase, todos ellos pertenecen a la clase mamalia. Ya, o sea, son mamíferos. Ya, son mamíferos. Ahora, continuamos. Vamos a continuar por acá. Vamos a tomar a la clase mamalia. Ya, a la clase mamalia. Y a la clase mamalia lo vamos a desglosar en sus órdenes. Ya, luego sigue el orden. En orden tenemos, mira, ya casi como que los animales ya se parecen bastante, ¿no? Ya se parecen. Ahora, por aquí tenemos al orden carnívora. Ya acá se encuentran los carnívoros. Ya, los carnívoros recuerda que son los que comen carne. Por si acaso lo aclaramos, ¿ya? Listo. Ahora, seguimos. Vamos a desglosar al orden carnívora, ¿ya? Sí, es que a veces por ahí siempre hay alguien que dice qué comen los carnívoros, ¿no? Por si acaso lo aclaramos. Ya, continuamos por acá. Vamos a desglosar el orden carnívora. Familias, vamos a desglosarlos en sus familias. Mira, ya se parecen más. Estas familias son llamados familia de los felinos, félidos, ¿ya? Félidos, felinos. Mira, por ahí tienes al leoncito, al gato, al lince, al leopardo y al tigre. ¿Qué hacemos después? Vamos a continuar por acá. Vamos a desglosar a la familia de los félidos.
para hablar de género. ¿Ya? Ahí está, género. Ahora ya se parecen bastante. ¿Qué género son? Género panteras. ¿Ya? Panteras. Ahí tenemos al león, al jaguar, al tigre, al leopardo. Recuerda que hay tres que se parecen bastante. El jaguar, el leopardo y el otorongo se parecen bastante, ¿ya? Y tenemos por ahí al leopardo de nieve, que es un color plomito blanco. Luego vamos a desglosar el género pantera, ya por acá, para hablar de la especie. Y en especie, pues recuerda que es la unidad de qué, de un taxón o de la categoría taxonómica. Y acá tenemos a la especie pantera, pantera leo. ¿Y qué son ellos? Son obviamente león, ¿no? León, macho y hembra. Pero acá tengo más resumido para que tú lo puedas ver mejor en una sola pantalla. Ahí está. Las jerarquías taxonómicas. ¿Quién es el de mayor jerarquía? El dominio. Después, el reino. Luego el filum o división. Luego la clase, el orden, familia, género y especie. ¿Dónde yo voy a tener especies diversos? En el dominio, porque en la especie solamente tú vas a encontrar uno solito, ¿ya? La unidad. Ahora, si yo hablo de uno de ellos, de una categoría taxonómica, a eso se le llama taxón. ¿Ya? Si nosotros hablamos de una categoría taxonómica, hablamos del taxón. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo tres taxones? Vendría a ser el conjunto de taxón. ¿Y a eso cómo se le llama? Se le llama taxa. El conjunto de taxón se llama taxa. Y la especie vendría a ser la unidad taxonómica. Ya la unidad taxonómica. Ahora ejemplos por aquí. Ya ejemplos. Ejemplo. Vamos a colocar como ejemplo al ser humano. El ser humano, ¿a qué dominio pertenece? Al dominio Eucaria, de los tres dominios que propone Carl, que ahorita lo vas a conocer. ¿A qué reino pertenecemos? Al reino Animalia, ¿ya? Reino Animalia. ¿A qué filo? Al filo de los cordados. ¿A qué clase? A la clase Mamalia. ¿A qué orden? Orden Hominidae, homínidos. Familia, familia de los monos, ¿no? Primates. Género Homo y la especie Homo sapiens sapiens. Recuerda que el tercero vendría a ser la subespecie. Ven, ahí tienes un resumen de todas las imágenes anteriores que tú has visto en una sola pantalla. Ahora, clasificación. Por aquí vamos a hablar de la clasificación. ¿Qué personajes tratan de proponer los diversos reinos? Primero es la clasificación de Aristóteles. Recuerda que Aristóteles clasifica por primera vez a los seres vivos. Lo clasifica en dos grupos, ¿ya? Mira, justamente tienes por acá a un leoncito y acá tienes una plantita. Eso ya te da indicios qué reinos él plantea, ¿cierto? O sea, ¿qué reinos plantea Aristóteles? Así es, plantea dos reinos. ¿Cuáles son? Reino Plantae y el reino Animalia. Esos son los primeros dos reinos que ya existía. Posteriormente, y justamente por acá te dice, ¿no? Que la clasificación ocurrió por el movimiento y por sangre. ¿Ya? Recuerda que los animales se mueven y presentan sangre. Ya, sangre. Y todavía a esta clasificación o a los animales los llamaba enaima, con sangre roja, mientras que las plantas, anamia, sin sangre roja. Ya posteriormente, ¿de quién vamos a hablar? De Ernest Haeckel. Sí, el padre de la ecología. Él propone el tercer reino. ¿Cuál es ese tercer reino? Mira, acá observas un paramecium. Un paramecium. O sea, acá va a existir reino plantae, reino animalia de Aristóteles, y ahí se le agrega un reino. ¿Cómo se llama ese reino? El reino protista. ¿Ya? El reino protista, ¿quién lo agrega? Ernest Haeckel.
Siguiente personaje es Herbert Copeland. Recuerda que nuestro amigo anterior, o sea, Ernest Haeckel, dentro del reino protista también abarcaba a las bacterias, a las algas y los protozoarios como tal. Pero tú sabes que las bacterias y los protozoarios son organismos completamente diferentes. Entonces, Herbert Copeland, ¿qué es lo que hace? Saca las bacterias de ese grupo de los protozoarios y propone el cuarto reino. ¿Cuál es ese cuarto reino que propone Herbert Copeland? Propone al reino Monera, porque los demás ya existían, pues, ¿no? Ya está. Luego hablaremos de Robert Whittaker. Whittaker, ¿qué propone? Propone el quinto reino. Ya propone el quinto reino. ¿Qué es lo que hace él? Propone a qué reino? Al reino de los hongos. ¿Cómo se llama ese reino? El reino fungi, ¿ya? El reino fungi. Y justamente este sistema de los 5 reinos de Robert Whittaker fue la más usada, ¿ya? Hasta en los colegios, hasta hace unos 10 años, 5 años, ya aproximadamente 10 años atrás se usaba el sistema de Robert Whittaker, pero actualmente ya no se usa el sistema de Robert Whittaker, sino se usa el, la propuesta de Carl Woese. Woese, ¿qué propone? Propone 3 dominios y 6 reinos. ¿Cuáles son los 3 dominios que propone Carl Woese? Por cierto, Woese acaba de fallecer recién el año pasado, ¿ya? Acá tenemos, mira, tenemos por aquí al primer dominio, dominio Archaea, que abarca al reino de las arqueobacterias, ¿ya? O las bacterias extremófilas también se le llama. Luego por acá tenemos el dominio bacteria. Dentro del dominio bacteria tenemos un solo reino, el reino de las eubacterias. Y luego tenemos el dominio. Hubo un lapsus brutus aquí, chicos. Un momento, por favor. Ya, ahí está. Dentro del dominio Eucaria tenemos 4 reinos. Reino protista, reino fungi, reino plantae y el reino animalia. Listo. Y este sistema es la que se usa actualmente, ¿ya? Es la que se usa actualmente. Sistema de 3 dominios y 6 reinos. Bien, por aquí. Bueno, chicos, esta parte no lo vamos a tocar porque no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta ni de reino arqueobacteria ni de las eubacterias. Ya, nos vamos a ir directo al reino fungi, si no, no alcanzaré el tiempo. Acá está. Reino fungi. El reino fungi ya es el reino de los hongos. ¿Listo? Por acá, vamos a conocer las características que presenta el reino fungi. Por cierto, ¿quién propone el reino fungi? Robert Whittaker. ¿Ya? Robert Whittaker propone el reino fungi. Ellos son organismos unicelulares y también son pluricelulares. ¿Ya? Hay hongos unicelulares, pluricelulares. Unicelulares, para el que recién es su primer ciclo, significa que tiene una sola célula. Y pluri, que tiene muchas células. ¿Listo? Continuamos. ¿Qué tipo de nutrición presentan los hongos? Así es, una nutrición heterótrofa, ¿ya? Una nutrición heterótrofa. Por cierto, esa nutrición heterótrofa de los hongos ocurre por absorción, ¿ya? Ocurre por absorción.
Si presenta nutrición heterótrofa, eso significa que los hongos no pueden realizar fotosíntesis. Ya no realizan fotosíntesis ellos. La pared celular de los hongos está conformada ¿por quién? Por la quitina. ¿Y qué es la quitina? Es un polisacárido, ya es un azúcar. No tiene cloroplasto, evidentemente, por eso es que los hongos no pueden realizar la fotosíntesis como las plantas. Está constituida por filamentos llamadas hifas y el micelio. ¿Qué es el micelio? El micelio es conjunto de hifas, ¿ya? Esa es la estructura de un hongo. Recuerda, acá, presta atención, la reproducción de los hongos, ¿ya? La reproducción de los hongos puede ser asexual y también puede ser sexual. La reproducción asexual ocurre por gemación, por ejemplo, las levaduras. ¿Cuál es el nombre científico de alguna levadura? Saccharomyces cerevisiae. Ya, por ejemplo, esa es una levadura. Y por esporas, en caso de los conilios. Y la reproducción asexual ocurre mediante esporas, ya mediante esporas que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Qué más? Ellos viven en lugares húmedos y con un pH ácido. Entonces tú al hongo, tú lo puedes también usar como un indicador. Si observas que en un lugar hay hongos, eso significa que ese medio es ácido, ¿ya? Es ácido. Estructura de un hongo. Aquí tienes un hongo, observa. Ahí está un hongo en forma de sombrero o también se llama seta. ¿Qué partes tiene? A esta parte se le llama sombrero o pilio. Sombrero o pilio. La parte interna se llama láminas o himenio. Láminas o himenio. La parte esta que está en el tallo, ¿cómo se llama? Pie o también se le puede llamar estipe. ¿Ya? Estipe. Y la parte que entra en contacto con el suelo se llama la volva. ¿Ya? Volva. Y por acá han hecho zoom para poder observar a la hifa. La hifa, ¿qué son? Son filamentos que presenta el hongo. ¿Ya? Estos filamentos están hechos ¿de qué? De las hifas. ¿Ya? De las hifas. Y esto vendría a ser el suelo o sustrato. Toda la parte superior al suelo viene a ser la seta. Y todo por debajo del suelo viene a ser el micelio. ¿Qué es el micelio? El micelio es simplemente el conjunto de ¿qué? El conjunto de hifas. Bien, ahora, ¿para qué son importantes los hongos? ¿Para qué son importantes? Vamos a conocer su importancia. Ellos tienen una importancia ecológica. ¿Por qué? Recuerda que eso te lo voy a mencionar en ecología, ¿ya? ¿Qué función cumplen los hongos? Son descomponedores. ¿Qué descomponen la materia? La materia orgánica, ¿ya? Descomponen la materia orgánica los hongos. Y también, además de ser descomponedores, ellos forman asociaciones simbióticas. Por ejemplo, una de esas asociaciones viene a ser el líquen. Ya, el líquen, ¿qué viene a ser? La unión de dos especies, alga más hongo. ¿Dónde tú puedes encontrar al líquen? Sobre las rocas, sobre los troncos viejos, ahí puedes encontrar al líquen. Pero la pregunta es, ¿qué hace una alga fuera de su hábitat? Porque hábitat del alga es húmedo, agua. Cuando ellos dos se unen, alga con el hongo, pueden vivir en armonía, ya que uno aporta la humedad, en este caso el hongo aporta la humedad necesaria para la supervivencia del alga, y la alga, ¿qué es lo que aporta el hongo? Aporta alimentos. Recuerda que el alga sí tiene cloroplastos, por lo tanto puede realizar fotosíntesis.
y si realiza fotosíntesis puede sintetizar su propio alimento. Pero ¿qué pasa si tú los separas? Si tú separas esta asociación, ambos mueren. Pero cuando ellos se unen, forman a líquen y pueden vivir en armonías, puede ser, ¿no? Siguiente asociación viene a ser la micorriza. La micorriza viene a ser la raíz más el hongo. ¿Ya? Esta también es una asociación. Ahora, los hongos también son importantes en la vida alimentaria, porque hay hongos que tú los puedes comer. Por ejemplo, los champiñones, las trufas, ¿ya? Esos son hongos comestibles y son importantes para alimentarse. Importancia industrial. ¿Para qué sirven también los hongos? Para usar en el proceso de la fermentación. Por ejemplo, para elaborar cervezas, para elaborar el vino, para elaborar el pan, queso, entre otros. También los hongos son importantes para la medicina. ¿Por qué? Porque permite la producción de algunos antibióticos. No todos, pero sí algunos. Por ejemplo, como la penicilina. ¿Ya? La penicilina, que está hecha de hongos. Clasificación de los hongos. Tenemos primer grupo de hongos, se llama cigomicetos. Los cigomicetos vienen a ser los hongos filamentosos. Hongos filamentosos. Mira por ahí un pan. ¿Qué pasa con el pan si tú lo dejas por ahí al fondo, en un lugar oscuro, por un mes, 2 meses, 3 meses, medio año? ¿Qué pasa? Aparece esto, ¿sí o no? Yo sé que alguna vez has visto. Por ahí se te olvidó la comida, una semana aparece. Mira, ¿qué son esos? Son hongos. ¿Cómo se llama? El moho negro del pan. Esto es un hongo. Ahorita vamos a conocer el nombre científico. Ahora, esto que tú estás observando, el zoom vendría a ser esto. El hongo realmente se observa así, solo que son microscópicos. Nosotros no lo podemos ver. Pero con la tecnología, los científicos pudieron observar y el hongo, la forma del hongo es de esta manera. Eh, ¿Cuál es el nombre científico del moho negro del pan? Rhizopus nigricans. Ya, ese es el nombre científico del hongo llamado moho negro del pan. Tenemos otro, mira, Mucor mucedo. Ese es el moho blanco del pan. Tienes por aquí otro, otro. Ahora mira, recuerda que yo te mencionaba que los hongos tienen una reproducción sexual y su reproducción sexual ocurre por las esporas. ¿Cómo se llama la espora de los cigomicetos? Sencillísimo. Se llaman las cigosporas. ¿Ya? Se llaman las cigosporas. Solamente que por acá te mencionaba algunas partes, ¿no? Pero, ¿cómo se llama la espora de los cigomicetos? Sigo y le agregas la palabra esporas. Cigosporas. ¿Listo? Segundo grupo de hongos vienen a ser los ascomicetos. Los ascomicetos son hongo en forma de sacos, ¿ya? En forma de sacos. Ahí tienes a esos hongos. Y justamente por acá tienes al Penicillium sp. ¿Ya? Y por ahí algunas partes de ese hongo. ¿Cómo se llama la espora de los ascomicetos? Ascosporas. ¿Ya? Ellos se reproducen por ascosporas. Ah, mira, justamente acá está. Poseen ascosporas o también a eso se le puede llamar ascas. Ejemplo de hongos ascomicetos, tienes por aquí al Saccharomyces cerevisiae. Viene a ser una levadura, ¿ya? Levadura, de hecho, para producir la cerveza. Tienes por aquí a otro hongo ascomiceto, Neurosopora, sp. ¿Ya? Este es el moho rosado del pan. Y hay más. Y justamente por acá tienes algunas representaciones de estos hongos. Acá tienes el moho rosado del pan. Por acá tienes las trufas.
A las trufas. Por aquí tienes, por ejemplo, la fermentación de la cerveza. Ah, mira, todavía tiene nombre, ¿no? Ahí está. Siguiente grupo son los basidiomicetos. Los basidiomicetos vienen a ser hongos en tipo sombrero o también en forma de seta. Acá está justamente el hongo que vimos al inicio. Ya, es un hongo basidiomiceto. Por acá tienes algunos nombres. Tienes al Agaricus campestricus, campestris. Eso es el champiñón, el nombre científico del champiñón. Agaricus campestris. Y otros nombres científicos más, ¿ya? De los hongos. Esta parte no es tan importante, ¿ya? Pero al menos la primera sí, el Agaricus campestris. ¿Ya? Eso sí te podrían preguntar. Pero lo demás no es necesario, no es necesario que te sepas todos los nombres. El último grupo de hongos se llaman los deuteromicetos. Estos son los hongos imperfectos. Los hongos imperfectos no tienen una reproducción sexual. Ellos se reproducen por la vía asexual, ¿ya? Por la vía asexual. Y ahí tienes algunos ejemplos, ¿no? El Penicillium notatum, el Penicillium roqueforti, etc. El Aspergillus tamari, etc. Hasta ahí terminamos con respecto al reino fungi. Por aquí vamos a hablarte del reino Plantae. Y creo que es el reino más sencillo, aparentemente, ¿no? Reino Plantae, que se estudian plantas. Características, primero para entrar a clasificación. Característica de las plantas. ¿Qué son ellos? Son organismos pluricelulares. Recuerda que ellos sí realizan la fotosíntesis. Ellos realizan la fotosíntesis. Si es que realizan fotosíntesis, es necesario que ellos presenten cloroplasto con clorofila. ¿Ya? Cloroplasto con clorofila. Su pared celular de las plantas, ¿de qué está formada? De la celulosa. Recuerda que la celulosa también viene a ser un polisacárido. ¿Ya? Es un polisacárido. Pero no es lo único, no es el único componente. Porque también aparte de la celulosa hay hemicelulosa, las pectinas, los pectatos, etc. ¿Qué más? Posee tejidos y órganos. Son la base de la cadena alimenticia terrestre. ¿Ya? Son la base de la cadena alimenticia. Clasificación de las plantas. Nosotros lo vamos a clasificar según la presencia de flor y semilla. Entonces tenemos dos grupos, las criptógamas y las fanerógamas. ¿Ya? Las criptógamas, recuerda que son plantas sin flores. Obviamente, si no tiene flores, no va a presentar semillas. Este grupo de plantas se reproducen por esporas. Ya se reproducen por esporas. Dentro de las criptógamas tenemos dos grupos. Tenemos a las briófitas, que son plantas avasculares. ¿Qué significa avasculares? Que no presenta vasos conductores. ¿Ya? No presenta vasos conductores. ¿Cuáles son esos? Xilema y floema. Que más adelante vamos a hablar qué es lo que transporta cada uno de ellos. ¿Qué características más presentan las briófitas? Carecen de tejidos conductores, ¿ya? Y de órganos verdaderos. Por ejemplo, ellos no tienen una raíz verdadera, tampoco tienen hojas verdaderas, sino tienen, en vez de la raíz, presentan rizoides, ¿ya? Rizoides. En vez de la hoja, a eso se le llaman filoides. Se desarrollan en zonas muy húmedas. O sea, estas plantas viven en la humedad. ¿Ya? Si hay humedad, puedes encontrar plantas briófitas. Pero si es un lugar árido, seco, no hay este tipo de plantas, las briófitas. Generalmente las briófitas lo puedes encontrar en los Andes peruanos.
Ya, por ejemplo, mira, ahí tienes. ¿Qué plantas son? La primera viene a ser el musgo. Pero, profe, yo no he visto un musgo tan grande. Sí hay musgos grandes, pero también hay musgos pequeñitos, ¿ya? Pero esto de aquí viene a ser la planta del musgo. Esta de acá viene a ser la hepática. Estos son ejemplos de las plantas briófitas. A este, ¿cómo se le llama? Se le llama antocero. Antocero. Y este de aquí es otra variante del musgo. Es el musgo de turbera. Ya, musgo de turbera. Continuamos. El segundo grupo son las pteridofitas. Las pteridofitas sí son plantas vasculares. Presentan xilema, presentan floema. Presentan un esporofito dominante y o sea, ¿eso qué significa? Que se reproducen por esporas, ¿ya? Se reproducen por esporas. Con rizoma. Ellos presentan rizoma, que es un tallo subterráneo. Son plantas pioneras. Algunos de ellos presentan uso medicinal, pero no todos, hay excepciones. Ejemplos tenemos por ahí, mira, obsérvalo. El primero viene a ser un helecho, ¿ya? Ese es el helecho. Por aquí tenemos a los licopodios. Los licopodios también son pteridofitas. Por acá, por ejemplo, tenemos al esquiseto, perdón, equiseto, ¿ya? Equiseto. Pero ¿cuál es su nombre vulgar como lo conocemos nosotros? Cola de caballo, ¿ya? Es un equiseto. Luego también por acá tenemos a la celaginela, ¿ya? La celaginela que también es un ejemplo de las pteridofitas. Siguiente grupo de plantas vienen a ser las fanerógamas. Las fanerógamas son plantas con flores, por lo tanto, plantas con semilla. También hay dos grupos. El primer grupo son las gimnospermas. Ya las gimnospermas son aquellas plantas que presentan semilla desnuda. ¿Ya? Semilla desnuda. Ahora, ¿qué más? Son plantas vasculares, ¿ya? Son plantas vasculares, tienen una polinización anemófila, ¿ya? Anemófila, ¿eso qué significa? Que su polen puede ser transportado por el viento, ¿ya? Ahora, ejemplos. ¿Qué plantas son gimnospermas? ¿Qué plantas? Por acá tenemos, mira, el primer planta es las cícadas. Por acá tenemos a las coníferas. ¿Qué son las coníferas? Por ejemplo, el pino. Por acá tenemos al ginkgo. Por aquí tenemos a esta especie de planta llamada netófitas, ¿ya? Netófitas. Esas son las gimnospermas, ¿ya? Recuerda que las fanerógamas se agrupan en dos, gimnospermas y las angiospermas, ¿ya? Gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas, resumen, presentan una semilla desnuda, mientras que las angiospermas presentan semilla cubierta, semilla protegida. Esa semilla protegida, ¿dentro de qué se va a encontrar? Dentro del fruto, ¿ya? Dentro del fruto. Recuerda que las angiospermas presentan flores unisexuales o también hermafroditas. Lo puedes llamar de cualquier manera. ¿Ya? Flores con perianto. ¿Qué significa perianto? Que hay presencia del cáliz y corola. Presentan xilema y floema, o sea, son plantas vasculares. Y ahí presentan diversas formas de polinización. Las angiospermas se dividen en dos grupos, en las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Ejemplo clásico de las monocotiledóneas es la planta de ¿qué? Planta del maíz.
Y de las dicotiledóneas puede ser un girasol o también podría ser una planta frutal, ¿ya? Planta frutal, frutal como como el manzano, el naranjo, etc. ¿Cuál es la diferencia? Mira por acá, la monocotiledonia, ¿cómo son sus hojas? Son paralineales. O sea, la nervadura de las hojas es en forma lineal, ¿ya? En forma lineal. Mientras que la nervadura en la hoja de las plantas dicotiledóneas es en forma ramificada. Ahí está, mira, hoja peninervia. ¿Eso qué significa? Ramificada. Ahora, ¿cómo es el tallo? El tallo de las monocotiledóneas, observa la distribución, ya son haces vasculares dispersos, mientras que en las dicotiledóneas son haces vasculares, pero que presentan anillo, ya anillos. ¿Cómo es la raíz de las monocotiledóneas? Es como un mechón de cabello desordenado, ¿ya? A ese tipo de raíz, ¿cómo se le llama? Raíz fasciculada. A esa es una raíz fasciculada. Y mientras que en las dicotiledóneas, mira, la raíz tiene una parte principal y de esta parte principal salen otras raíces más delgadas. Este tipo de raíz se llama raíz pivotante, ¿ya? Raíz pivotante. Y por aquí, diferencias. Cotiledones, monocotiledonia es 1, dicotiledonia 2, nervadura paralela y reticulada en caso de las hojas, haces vasculares, dispersos y en forma de anillo, sistema del raíz, fasciculada, pivotante. Las flores de las monocotiledóneas es en múltiplos de 3 y de las dicotiledóneas es en múltiplo de 4 o puede ser múltiplo de 5. Continuamos por aquí un poquito más para observar la comparación de las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, mira por acá, el embrión presenta un cotiledón, a un cotiledón, y las flores son flores trímeras, porque son en múltiplo de ¿qué? En múltiplo de 3. ¿Ya? Y por acá tienes ejemplo de las plantas monocotiledones. Maíz, el cocotero, el plátano, también la cebolla. Ya son ejemplo de las monocotiledóneas. Y las dicotiledóneas, como es su embrión, presenta dos cotiledones. Ahí están los dos cotiledones. Y la flor se llama pentámera, porque las flores son en múltiplos de 5 o puede ser en múltiplos de 4. ¿Bien? Ejemplo de las dicotiledóneas, tienes a la papa, tienes al café, tienes a esta flor llamada hibisco, a la calabaza, entre otros. Y por aquí un resumen, un pequeño cuadro. Vasos conductores, xilema y floema. Estos son los vasos conductores que existe dentro de una planta. ¿Qué es xilema? ¿Qué transporta xilema y qué transporta floema? Recuerda que xilema es solamente de flujo unidireccional. Unidireccional, solamente puede subir o puede bajar. ¿Y xilema cómo es? Solo sube. Ya es de flujo unidireccional ascendente. ¿Qué es lo que transporta xilema? Xilema transporta la savia bruta, o también a esto se le llama savia inorgánica. ¿Y de qué está formada la savia bruta? De agua y sales minerales. ¿Qué presenta el xilema? Recuerda que el xilema es de tallos leñosos, por lo tanto va a presentar lignina. Ya la lignina es una sustancia que le brinda rigidez a una estructura, ya lignina. Y el transporte ocurre desde la raíz hacia las hojas.
porque esta savia bruta tiene que llegar para que ocurra la fotosíntesis. ¿Y dónde ocurre la fotosíntesis? En las hojas, mayormente. ¿Qué ocurre en el floema? Es de flujo bidireccional. Puede subir como también puede bajar. ¿Qué transporta? Transporta la savia elaborada. Y la savia elaborada viene a ser el producto de la fotosíntesis. ¿Y cuál es el producto de la fotosíntesis? Azúcares, aminoácidos y otros. Fitohormonas. Recuerda que a ti supongo que te han mencionado hormonas que tú presentas. Las plantas de igual manera presentan hormonas para su funcionamiento, para su desarrollo. A esas hormonas, ¿cómo se le llama? Fitohormonas. Ya se le llama fitohormonas. O también lo puedes llamar hormonas vegetales, cualquiera de los dos. ¿Cuántas hormonas son? 5 hormonas. Por acá, la primera hormona se llama las auxinas. O también se le llama ácido indolacético. Iniciales AUIA. ¿Ya? AUIA. Justamente, mira, por acá tenemos la representación de lo que es lo que va a hacer las auxinas. Recuerda que son hormonas vegetales, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Promueve la elongación. ¿De qué? De la célula. Elongación celular. ¿Qué más participa? Controla, favorece los tropismos. ¿Como cuáles? Como el fototropismo y el geotropismo. Recuerda que el fototropismo es durante el crecimiento, durante la germinación de una planta. Esta planta crece en sentido al estímulo que produce la luz. Fototropismo positivo. Y geotropismo sería ¿para qué? Para la raíz. La raíz crece de forma directa hacia el interior del suelo. A eso se le conoce como geotropismo positivo. Acá justamente te dice fototropismo. Creo que no se observa, pero por acá hay una luz. ¿Ya? Hay una luz que vendría a ser el estímulo. Continuamos. ¿Qué función también cumplen las auxinas? Inducen la diferenciación del tejido vascular, de lo que ya hemos hablado, del xilema y el floema. Favorece la dominancia apical. Cuando hay auxinas en mayor cantidad en una planta, la planta, ¿en qué forma crece? ¿En altura o en grosor? En altura. Por eso que acá te dice que favorece la dominancia apical, crecimiento del tallo, ¿ya? De altura crece. Estimula también la formación de las raíces adventicias. Y esto se aprovecha cuando nosotros hacemos una reproducción asexual llamado estacas o esquejes. ¿En qué consiste este tipo de reproducción? Consiste en cortar una rama de un árbol y a esa rama tú lo plantas sobre la tierra, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Con la presencia de las auxinas, esa planta va a desarrollar raíces, ¿ya? Acá está, raíces adventicias. El desarrollo de una raíz a partir de la estaca o esqueje. Nota importante. Las auxinas trabajan con otra hormona llamada la giberelina. La giberelina. ¿Qué más? Estimula la producción del etileno. El etileno es otra hormona que lo vamos a ver más adelante. Inhibe el desarrollo de las yemas auxiliares laterales. O sea, se refiere al grosor de la planta. Cuando esto hay en mayor cantidad, crece de altura, de tamaño, más no de grosor. Por eso acá te dice que inhibe. Su efecto sobre las yemas laterales es contrarrestado por las citoquininas. La citoquinina sí va a participar en el desarrollo del grosor de una planta. ¿Ya? Por eso que acá te dice que es contrarrestado. Siguiente hormona viene a ser la giberelina o también llamada ácido giberélico, ya el GA3. Promueve el rápido alargamiento entre nudos de los tallos, o sea,
de esta ramita a otra rama, a ese incremento ocurre gracias a las giberelinas. Hagas alargamiento entre nudos. Aquí tienes un nudo, acá otro nudo. Este crecimiento ocurre por la presencia de las giberelinas. También lo importante que tú debes conocer de las giberelinas es la división celular. ¿Qué es lo que hace también? Rompe la dormancia de la semilla. ¿Ya? O sea, gracias a las giberelinas, la semilla puede germinar. Si es que está dentro de un sustrato. Ya recuerda, las giberelinas te dice que rompe con la dormancia de la semilla y la semilla germina. Esta germinación de una semilla. ¿Qué más? Favorece el desarrollo de las flores. ¿Ya? Desarrollo de las flores. Ahí está, desarrollo de las flores. ¿Qué más? Nota importante, trabaja junto a las auxinas. ¿Para qué? Para el desarrollo longitudinal del tallo. Recuerda que las auxinas también participaban en el crecimiento de tamaño longitudinal del tallo. ¿Quién le ayuda en ese crecimiento? Las giberelinas. Ya las giberelinas también ayudan en ese crecimiento longitudinal del tallo. Son antagonistas directas del ácido abscísico. ¿Qué es lo que hace el ácido abscísico? Detiene el crecimiento. Por ejemplo, si la tierra es árida, seca, la semilla no crece, porque en mayor cantidad se generaría el ácido abscísico, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Por acá tenemos las citoquininas o también llamadas las citocininas. ¿Qué es lo que hacen estas? Promueven la división celular, ¿ya? Específicamente participan en la citocinesis. Ya, ahí está. División celular significa aumento de células. Y justamente aquí está ocurriendo eso. Retrasan la senescencia vegetal. O sea, a las citoquininas también se le llaman hormona de la juventud, porque frena la vejez de la planta. ¿Ya? Ahí está. Retrasa la senescencia. ¿Qué más? Mantiene activos los cloroplastos para el transporte de nutrientes, ¿ya? Estimula el desarrollo de yemas laterales. Cuando hay mucha citoquinina en una planta, va a ocurrir la generación de muchas ramas. ¿Ya? A eso se le llaman yemas laterales, muchas ramas. Acá está. Desarrollo de yemas laterales. ¿Qué más? Favorece la formación de brotes. La citoquinina participa en la formación de nuevos brotes. Nota importante, actúa en equilibrio ¿con quién? Con las auxinas. ¿Las auxinas de qué se encargaban? Crecimiento longitudinal de la planta junto a las giberelinas. ¿Y las citoquininas en qué participan? En la formación de yemas, en formación de hojas, ¿ya? En la parte lateral. Y por acá te dice, ¿no? Si predominan las auxinas, se van a formar raíces. Contrarrestan la dominancia apical. Pero ¿quién participaba en la dominancia apical de una planta? Las auxinas. Ya en el crecimiento longitudinal del tallo. Siguiente hormona es el etileno. El etileno es una hormona gaseosa. Ya del etileno también te van a hablar en química orgánica. Sobre el etileno. Es uno de los ejemplos que se usa al momento de mencionar la historia de la química orgánica. ¿Qué es lo que hace el etileno? Acelera la maduración de los frutos. Y justamente, mira, este tomate verde va a ir madurando conforme aumente esta hormona llamada etileno, ¿ya? Maduración de los frutos. ¿Qué más? Estimula la abscisión de las hojas, flores, frutos y hojas envejecidas. ¿A qué se refiere con abscisión? Abscisión significa un desprendimiento natural que presenta, es un desprendimiento natural que presenta las hojas de los tallos. Eso es abscisión. ¿Ya? Ahí está, abscisión de las hojas y frutos.
Cuando ya están muy maduros, ya solitos caen. Ya, eso es abscisión. ¿Qué más? Induce la epinastia. ¿Qué es la epinastia? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú siembras una semilla y sobre esa semilla colocas una piedra? ¿Qué pasa? Ocurre la epinastia. ¿Qué va a pasar con esa semilla? La semilla obviamente no va a atravesar la piedra, sino que se va a curvar y luego va a crecer, ¿no? Por eso que aquí te dice, ¿no? Induce a la epinastia. Y ahí ocurre la triple respuesta del etileno. ¿Ya? Acá simplemente me faltó colocarles una piedra encima sobre esta semilla que está germinando. Pero te aclara acá, ¿no? Ocurre al chocar durante la germinación cuando choca con una piedra. Otra característica del etileno es que inhibe la elongación del tallo y las raíces. O sea, el etileno actúa como un freno para que esa planta no crezca demasiado de tamaño, tampoco tenga demasiado raíz. ¿Ya? Por eso que te dice que inhibe. ¿Qué más? Favorece el grosor de la plántula, el grosor. Notas importantes. Su producción aumenta la concentración de las hormonas llamadas las auxinas. ¿Ya? ¿Qué más? Trabaja junto con ABA, el ácido abscísico, en respuesta al estrés y la senescencia. ¿Qué más? Se opone al efecto de las auxinas y a las giberelinas. Ellos los que permiten crecimiento. Y el etileno, ¿qué es lo que hace? Frena ese crecimiento. El último fitohormona es el ácido abscísico, también llamada ABA o hormona del estrés. ¿Qué es lo que hace el ácido abscísico? Actúa como un inhibidor general. Recuerda que esta hormona es como un freno general para todas las hormonas. ¿Qué más? Promueve el cierre de estomas durante el estrés. ¿Qué pasa si a la planta le llega demasiada luz? La planta se estresa. Recuerda que no solamente tú te estresas, sino que también la planta se estresa. Entonces, ¿qué es lo que hace para no perder mucha agua? Cierra sus estomas. ¿Ya? ¿Qué más? Reduce la pérdida de agua por transcripción. O sea, cuando cierra los estomas ya no se pierde agua. Mantiene la dormancia de la semilla y yemas, justamente lo que te mencionaba. Cuando tú plantas una semilla en un lugar seco, que no presente nada de humedad, o que después del sembrío no llueva, ¿qué pasa? La semilla no crece. No es que porque la semilla no quiera crecer, sino que esta hormona se concentra en mayor cantidad. Y cuando hay en mayor cantidad del ácido abscísico, la semilla no va a germinar, ¿ya? Porque una de sus funciones del ABA es dormancia de la semilla. Siguiente función. Nota por acá. Es antagonista de las giberelinas. Impide la germinación, ¿no? Porque las giberelinas favorecen la germinación. ¿Qué más? Inhibe el crecimiento, ¿ya? Inhibe el crecimiento de la planta. Pero como hay mucho, lo vamos a resumir en unas cuantas palabras por acá. Resumen de las fitohormonas. Ahí tienes. ¿Cuántas fitohormonas tienes? 5. Auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno y ácido abscísico. Y resumen rapidito, mira. Auxinas favorece el crecimiento longitudinal de la planta. Las giberelinas rompen la dormancia de la semilla. El etileno permite la maduración de un fruto. El ácido abscísico es hormona del estrés vegetal y las citoquininas favorecen el crecimiento nuevo de los órganos de una planta. Y por aquí tienes las interacciones entre las fitohormonas. Si gustas, por ahí lo puedes tomarle captura. Ya tómale captura a este pequeño resumen de las fitohormonas, hormonas vegetales. Continuamos por acá. Reproducción vegetal. La reproducción vegetal, recuerda que puede ser por vía asexual y vía sexual. Solamente de manera resumida por acá vamos a hablar de la vía
asexual. Y hay dos, natural y artificial. Ya por acá, por ejemplo, tenemos a los tubérculos, que ocurre, por ejemplo, en la papa, en la oca, en el oyuco. El otro tipo de reproducción asexual son los bulbos. Ya, bulbos es, por ejemplo, para la cebolla, para el ajo, tulipán, etc. Otra reproducción asexual son rizomas. Rizomas son estos de aquí. Ya, por ejemplo, jengibre, también el lirio. El lirio puede estar en ambos grupos, tanto como bulbos como rizomas. ¿Ya? Luego tenemos a los estolones. Estolones es cuando, por ejemplo, una hoja de una fresa toca el suelo, esa hoja forma raíces. A ese proceso se le llama estolones. Reproducción de fresas, menta, trébol, etc. Luego tenemos a los cormos. Los cormos, por ejemplo, tienes al crocus, azafrán, taro, etc. Continuamos por acá con dos más, pero esos ya no son importantes. Reproducción asexual artificial. Tienes por mediante estacas o esquejes, ¿qué haces? Simplemente cortas una rama y lo plantas. Esa rama va a generar raíces. A ese proceso se le llama estaca. Luego tienes acodo. Acodo es parecido a la estaca, pero aquí no lo cortas completamente, sino cortas un poquito, pelas la, la parte externa del tallo y le colocas un sustrato para que eche raíces, pero sigue siendo o sigue conectado en la planta. Y después que eche raíces, lo cortas y lo siembras. Y tienes una nueva planta. El injerto ocurre de esta manera. Tienes una especie y otra especie. Lo traes y lo colocas en este tallo para que pueda producir frutos. Recuerda que el injerto solamente ocurre en la misma familia. ¿Ya? Ahí está. Y la micropropagación que ocurre generalmente en laboratorios, ¿ya? En lugares donde pueden hacer el sembrío de las plantas. Reino Animalia. Creo que no va a alcanzar el tiempo. Reino Animalia. Características. Son eucariotas pluricelulares con tejidos verdaderos. Tienen una nutrición heterótrofa por ingestión. ¿Ya? Ingestión. En el reino Animalia lo que predomina es la reproducción sexual. Pero obviamente que hay también animales que se reproducen por vía asexual. Clasificación. Nosotros lo vamos a clasificar en dos grupos, parazoas y las eumetazoas. Las parazoas son las que las que carecen de tejidos verdaderos. Y aquí solamente como ejemplo se encuentran el filum porífera. Ejemplo de los poríferos, el máximo representante son las esponjas del mar. ¿Dónde están esos? Acá están, las esponjas del mar. El segundo grupo son las eumetazoas. Las eumetazoas son aquellas que presentan tejidos, órganos verdaderos. Y todavía lo podemos clasificar según las capas germinales. Tenemos a los diploblastos. A los diploblastos se les dice porque ellos presentan dos capas embrionarias. Tienen al ectodermo y al endodermo. ¿Quiénes están dentro de los diploblastos? El filum Nidarius. Por ejemplo, las medusas, las malaguas, las hidras, los corales. Ahí está por acá, mira, una medusa. ¿Ya? Ellos se clasifican dentro de los diploblastos. ¿Por qué se llaman diploblastos? Porque ellos presentan dos capas embrionarias, ectodermo y endodermo. Luego tienes a los triploblastos. Los triploblastos desarrollan las tres capas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y dentro de los triploblastos todavía lo podemos clasificar según la presencia del celoma. Ya tenemos los acelomados, los celomados y los pseudocelomados. Y para que tú lo puedas comparar, acá está, ¿no? Ahora, dentro del acelomado, lo que
son animales que no presentan celoma, por eso dice acelomado. ¿Qué filum se encuentra dentro de los acelomados? Los platelmintos, filum platelmintos. Y de los celomados, dentro de los celomados se encuentra la mayor cantidad de filums. Por ejemplo, tienes al filum anélidos, filum moluscos, filum artrópodos, filum equinodermos, filum cordados. ¿Ya? Recuerda que los filum cordados presentan notocorda, ¿ya? La notocorda. Y en el pseudoacelomado solamente tienes al filum nematodos, ¿ya? Al filum nematodos. Si gustas, puedes tomarle captura a eso también, si gustas. Continuamos por acá. Circulación. ¿Hay preguntas de circulación? Sí, hay preguntas de circulación. Circulación en vertebrados de manera general nada más, sin entrar a mucho detalle. Recuerda que los peces presentan un tipo de circulación simple, cerrada y completa. Presentan un aurículo y un ventrículo. Eso es en peces. En los anfibios, ¿cómo es el tipo de circulación? Es doble, cerrada e incompleta. Presenta tres cavidades en general, dos aurículos y un ventrículo. Luego tenemos a los reptiles. Los reptiles tienen un tipo de circulación similar a los anfibios, doble, cerrada e incompleta. También tienen tres cavidades. Ya presentan un aurículo, un ventrículo y dos aurículas. Aves. Tipo de circulación en aves, doble, cerrada e completa. Presentan cuatro cavidades. Hablamos del corazón, claro está, ¿no? Corazón, cuatro cavidades, dos aurículos, dos ventrículos. Está en caso de las aves. En los mamíferos, tipo de circulación es doble, cerrada y completa. También tiene cuatro cavidades en el corazón, dos aurículas y dos ventrículos. Ahora, no te he mencionado qué significa doble, qué significa cerrada, completa. Por acá lo vamos a mencionar, mira, flashcard, para que tú te acuerdes rapidito. Peces, anfibios, reptiles, cocodrilo, esto es una excepción, aves y mamíferos, un flashcard. ¿Qué tipo de circulación presenta? ¿Ya? Ahora explicamos por aquí al toque. ¿Qué significa simple y doble? Este es según el tipo de recorrido de la sangre, ¿ya? Simple es cuando la sangre pasa solo una vez por el corazón, durante un ciclo, ¿ya? ¿Quiénes lo tienen? Peces, como lo mencionamos. Doble, ¿qué significa que la circulación sea doble? Significa que la sangre pasa dos veces por el corazón, ¿ya? Hay dos partes, dos circuitos, circuito pulmonar y circuito sistémico. ¿Quiénes lo presentan? Anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Ahora, ¿qué significa cerrada o abierta? Según el conducto. Cerrada es cuando la sangre circula siempre dentro de los vasos sanguíneos. Eso engloba arterias, venas, capilares, vertebrados y anélidos. Abierta, ¿cuándo es? Cuando la sangre sale de los vasos sanguíneos y circula por cavidades. ¿Ya? ¿Quiénes tienen ese tipo de circulación? Artrópodos. Ahora, según la mezcla de sangre, puede ser incompleta o puede ser completa. Incompleta, ¿cuándo es? Cuando existe la mezcla de sangres oxigenada con la sangre desoxigenada, sangre venosa y sangre arterial. Y la completa es cuando no hay mezcla de sangres, nada más. Esta parte sí yo te recomiendo que lo tomes captura, ya que es un resumen, ¿ya? Con el flashcard. Tómale capturita por ahí para continuar con excreción. Excreción en animales. Recuerda que solamente vamos a tocar algunos nada más, porque recuerda que existen un montón de filums. Algunos, lo más importante. Por acá, grupo o animal. Grupo animal. Platelmintos, anelios, artrópodos, ya artrópodos en caso de los insectos y artrópodos, los crustáceos, moluscos y vertebrados. ¿Qué es lo importante? El órgano excretor, porque hay preguntas en tu libro acerca del órgano excretor.
Los platelmintos, ¿cómo se llama su órgano excretor? Protonefririos. O también lo puedes llamar células flamígeras. Ya los protonefririos. Los anélidos, los metanefririos. Los onefririos, ¿no? En este caso. Artrópodos, o sea, los insectos. Su órgano excretor se llama tubos de Malpighi o túbulos de Malpighi, tubos de Malpighi o túbulos de Malpighi. De los crustáceos, las glándulas verdes, ¿ya? Glándulas verdes. De los moluscos, metanefridios. De los vertebrados, los riñones, ¿ya? Los riñones. ¿Y en qué consiste la excreción? Consiste en, Dios mío, ¿qué está pasando? Consiste en eliminar desechos metabólicos tóxicos para el organismo de un individuo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Desecha, ¿no? Por eso se llama excreción, eliminar desechos metabólicos. Y en ese desecho metabólico que se elimina, generalmente amoníaco, urea, ácido úrico. Bien, yo te recomiendo que también le tomes una capturita a este pequeño cuadro. ¿Ya? Por ahí tiene sus características y ejemplos. Y creo que es todo. Terminamos acá. Ramas de la zoología. A ver, por acá. Un momento. Ya está. Ramas de la zoología. Helmintología, que estudia la helmintología. La helmintología estudia a los gusanos. También tenemos por aquí a la malacología. La malacología estudia los moluscos. Tenemos a la entomología. La entomología estudia los insectos, ¿ya? Insectos. La aracnología. La aracnología, ¿a qué estudia? Estudia a los arácnidos. La carcinología. Carcinología, estudio de los crustáceos. La ictiología. Ictiología, estudio de peces. Batracología, estudio de anfibios. Herpetología, estudio de los reptiles. Ornitología, estudio de aves. Mastozoología, estudio de los mamíferos. Y por último tenemos a la mirmecología. Mirmecología es el estudio de las hormigas. Si gustas, tómale capturita a las ramas de la zoología. Bien, con eso empezamos a resolver tu librito. Bueno, la primera pregunta es un poquito largo, ¿no? Te dice lo siguiente. Una de las funciones biológicas del ser vivo es la circulación, que se encarga de del transporte de las sustancias nutritivas y de desechos. Hay vegetales que tienen vasos conductores, como el xilema y el floema. Hay otros que no la tienen. De allí que a los vegetales lo clasificamos en plantas vasculares, los que tienen vasos conductores, y avasculares, los que no tienen vasos conductores. El xilema transporta agua y sales minerales desde la raíz hacia los centros fotosintéticos del vegetal. En cambio, el floema transporta nutrientes desde el centros fotosintéticos hacia el vegetal. De lo anterior podemos afirmar: el xilema realiza el transporte unidireccional de la savia bruta. Dime, ¿el xilema transporta la savia bruta? Reacciona con un like si es que sí. ¿Tú qué dices? Claro, así es. Xilema transporta, es de transporte unidireccional, solamente ascendente, de subida nada más. ¿Transporta la savia bruta? Sí. Uno sería correcto. Dos,
El floema realiza el transporte bidireccional de la savia elaborada. ¿Floema tiene un transporte bidireccional? Claro que sí. ¿Transporta la savia elaborada? Sí. Transporta la savia elaborada. Recuerda que a la savia elaborada también lo llaman savia orgánica y a la savia bruta, savia inorgánica. Tercera, la savia inorgánica contiene sustancias químicas resultantes de la fotosíntesis. De la fotosíntesis. ¿Qué obtienes como producto de la fotosíntesis? Glucosa, azúcar. ¿Y azúcar qué es? Un compuesto orgánico. No es inorgánico. Esa no es. La 4. La savia orgánica contiene agua y sales minerales. Agua. ¿Agua es orgánico? No, eso es inorgánico. La última. La capilaridad interviene en el ascenso de la savia inorgánica. Claro, por capilaridad es el que asciende el agua hacia las hojas. Tu respuesta sería bebita 1, 3 y 5. Perdón, 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Siguiente pregunta. 2. La circulación en vertebrados está constituida por el corazón y los vasos sanguíneos. Puede ser simple o doble, completa e incompleta y cerrada. Los sapos y ranas adultas tienen el corazón con 3 cámaras. Se refieren al corazón, por cierto, en el cual se desarrolla la mezcla de la sangre. Ah, ahí te lo dicen, ocurre mezcla de sangre. Ok, ¿dónde está? Y existe continuidad de vasos sanguíneos. De lo anterior, de lo anterior, infiere, infiere qué circulación tienen los sapos y las ranas. Dime, ¿cuál sería tu clave? Clave, chicos. Tu clave, 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 clave. La E. Es cerrada porque hay continuidad de vasos sanguíneos. O sea, la sangre circula por los vasos sanguíneos sin salirse, ¿no? Cerrada. Si no, sería abierta. Listo, continuamos. Siguiente pregunta. Los insectos, al igual que otros organismos, necesitan mecanismos eficientes para eliminar los desechos y mantener el equilibrio interno. La excreción es un proceso crucial en la fisiología de los insectos y está a cargo de un sistema especializado. Estos organismos tienden, tienen representado su aparato excretor por un conjunto de estructuras llamados los insectos. ¿Cómo se llamaba su estructura? Correcto, sí. Así es, Estrella. Bien, 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 bien. Túbulos de Malpighi o tubos de Malpighi también se le puede llamar. Siguiente pregunta. Ah, por cierto, en la 3 es dedo, ¿ya? Dedo, dedo. Pregunta 4. En la fisiología vegetal, la hormona clásica o más conocida por regular el crecimiento y la elongación de las plantas, influyendo en los procesos de fototropismo y el desarrollo del tallo, se denomina. ¿Cómo se llama la primera hormona que vimos? ¿Cuál es el otro nombre de las auxinas? Porque no está auxinas, ¿verdad? Está con el otro nombre. Excelente, excelente. Ácido indolacético. Esta fitohormona es la que se encarga de ese proceso mencionado en la pregunta 4. 5. En el reino vegetal podemos encontrar diversos tipos de reproducción asexual, tales como en la papa y en la cebolla. De acuerdo con lo expuesto, dichos vegetales respectivamente se reproducen mediante la papa. ¿Qué tipo de reproducción tiene? De hecho, ni siquiera para que te confundas, solamente hay uno. Hay una opción nada más. ¿Cuál sería tu clave?
Así es. A la papa, ¿cómo lo llamas? Tubérculo, ¿cierto? Claro, por ahí lo puedes deducir. Tu clave es tubérculo para la papa y bulbos para la cebolla. Pregunta 6. En la reproducción asexual interviene un solo individuo y los organismos resultantes son genéticamente idénticos al progenitor. De allí que la reproducción se presenta en hongo unicelular llamado Saccharomyces cerevisiae. Se denomina, por cierto, pregunta, ¿qué es la Saccharomyces cerevisiae? ¿Qué es? Es, es una levadura. Es una levadura, Saccharomyces cerevisiae. Es la levadura de la cerveza. Y ahí en la característica de los hongos yo te mencioné, hablándote de la reproducción asexual. Las levaduras se reproducen mediante la... ¿Cuál sería tu clave? Menciona por ahí. Tu clave sería gemación. Exacto, gemación. Siguiente pregunta. Los organismos del reino fungi se caracterizan por... Ellos carecen de cloroplastos, ¿tú qué dices? Claro que sí, ellos no realizan fotosíntesis. Presenta pared celular con queratina. Queratina es una proteína. Esa no es. La tercera, tener nutrición heterótrofa por absorción. Esa sí es. Vamos con uno y la tres. El cuatro, reproduce por medio de esporas. Claro que sí. La última, no posee núcleos verdaderos. Dime, ¿los hongos no presentan núcleos? Claro que sí tiene, porque está dentro del dominio eucaria. Y el dominio eucaria se resume a las células eucariotas. ¿Cuál sería tu clave? 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Bebita, bebita, bebita. La 8. Una nueva especie de animal reportada en la selva peruana causa debate entre estudiantes de biología para determinar a cuál de los grupos pertenece. Algunos afirman que el dicho animal es un anfibio, otros argumentan que se trataría de un reptil acuático. La especialidad a la... Allá te dice, la pregunta es, la especialidad a la cual este debate hace referencia es la... ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál es? Exacto, te lo mencioné al inicio, la taxonomía. La 9, la 9, la 9, la 9. Dos y nos vamos. Dos especies de peces tienen una gran similitud en la forma y la boca del cuerpo, pero son especies distintas y ocupan diferentes partes de un lago. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica la mejor similitud en estas dos especies de peces? Esta pregunta es de evolución, la verdad. Bueno, dice, las dos especies han evolucionado en condiciones ambientales similares. Eh, las dos especies se encuentran en el mismo lago y tienen intercambio genético. La temperatura del lago ha generado diferencia entre las dos especies. El tipo de alga que comen ha generado esta similitud entre las dos especies, básicamente a causa de aberrancia genética. ¿Cuál sería la clave? Vamos a verificar. Así es. Correcto. Es la. Recuerda que una especie evoluciona de acuerdo a las condiciones ambientales. La última pregunta. Dos estructuras análogas. Dos estructuras son análogas y cumplen funciones parecidas por medios semejantes, sin que se requiera que tengan mismo origen evolutivo. ¿Ya? Esta es pregunta de evolución. Por otra parte, las estructuras homólogas son morfológicamente semejantes y esta semejanza se debe a que derivan de una estructura ancestral común. De las siguientes opciones, ¿cuál es un ejemplo de una estructura homóloga?
homóloga, ¿cuál es? Ala del ave y la extremidad de una lagartija. Bien, jovencitos. A ver, un momento. Listo. Recuerda que la 8 es casa, la 9 es avión, la 10, la 10 es besito. Bien, muchas gracias.